va a contar Valeria qué es lo que nos pasa cuando las cosas no andan tan bien, y bueno, vamos a aprender un poco con ella también. Por favor, cuando vos quieras, Valeria, te escuchamos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Valeria. Voy a usar los auriculares y me siento más cómoda así. Si no me escuchan o hay algún inconveniente, me avisan, ¿sí? Te escucho perfecto. Bueno, gracias. Lo que les vamos a pedir con el doctor es que por favor silencien los micrófonos, escriban en el chat las preguntas que vayan surgiendo, así, bueno, lo hacemos lo más ameno posible, ¿sí? Bueno, tengo para compartir pantalla, ¿no? Sí, vale, sí, podés compartir. Gracias. Bueno, la propuesta surgió, bueno, a partir de una de las charlas de la doctora, del 22 de julio, donde surgieron, ¿no? En relación a la depresión, y si bien el abordaje tenía que ver con el diagnóstico biológico, y estuvimos viendo algunas cuestiones relacionadas con los indicadores de inflamación y todos los avances que hay de las teorías neuropsicológicas y de la etiología de la depresión, la idea es poner en juego con ustedes estos prejuicios y con algunos avances de algunos conocimientos poder revisar estos prejuicios y entender que esto es algo que nos pasa, que hay una prevalencia alta y que es importante que frente a los prejuicios hablemos, ¿sí? Simplemente repaso algunos de los que habían surgido, que había compartido la doctora con nosotros, y que después con los datos que les vamos a ir mostrando y con el avance en el conocimiento de qué hablamos cuando hablamos de depresión y qué intervenciones posibles hay, se van a ir resolviendo algunos de estos prejuicios. Bueno, son bastantes, pero algunos de ellos importantes tienen que ver con esto, ¿no? Aparecía esto de si solo se da en adultos. Bueno, sabemos que hay datos respecto de niños, solo en mujeres. Si tienes lo que quieres, no puedes tener depresión. Esto sabemos que no es así. La depresión se supera con voluntad. Bueno, con la voluntad solo no alcanza. La depresión es cosa de débiles. Este es un prejuicio muy fuerte, ¿no? Para la persona, para poder hacerse cargo, incluso, y para la familia también, de entender que requiere un tratamiento específico. La depresión solo es cuestión de carácter. Bueno, no es así. Si tienes familiares con depresión, tú también la tendrás. Si pareces contento es porque no tienes depresión. Acá, bueno, también se hablaba de esta cuestión de que hay una depresión sonriente, ¿no? Esto de que hacia la sociedad hay una apariencia de que está todo bien, pero no es así. Puede haber una depresión silenciosa. La depresión no interfiere con las actividades de la vida cotidiana. Si quieres no tener depresión, pensamiento positivo, ejercicio y dieta, como la fórmula mágica, tampoco funciona. Solo los antidepresivos te sirven para curarte. Bueno, acá hay muchos avances también en relación a este tema que la doctora nos compartió, ¿no? Sobre también estas cuestiones de agentes inflamatorios, ¿no? Y de valores que también se están revisando ahí los tratamientos para el dolor y para la depresión. Tomar antidepresivos es peor que tener la depresión, o los antidepresivos producen problemas sexuales. Bueno, la psicoterapia no funciona. Sobre todo esto vamos a hablar también hoy, y mi propuesta es justamente entonces, frente a los mitos o los prejuicios en relación a la depresión, tomé esta campaña de, si mal no recuerdo, del 2017, el 7 de abril, de la OMS, acerca, bueno, de la depresión, y que la propuesta es hablemos. Bueno, la charla va a tener algunos ejes. Vamos a definir la depresión, vamos a también definir las diferencias de depresión y tristeza, no es lo mismo, y de depresión y de duelo, ¿sí? Sobre todo en el caso de duelo no patológico. Luego vamos a abordar qué relaciones encontramos con dolor crónico, por eso la importancia de hablar de depresión en reumatología. Y
las intervenciones posibles, ¿sí? Bueno, como les decía, los informes de la OMS comentan acerca de que es un trastorno mental frecuente, ¿sí? Que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, que es la principal causa mundial de discapacidad. Bueno, acá uno de los prejuicios en relación a esto de que no afecta la vida cotidiana, bueno, acá hay una respuesta, ¿no? Hay un tema que atender que tiene que ver con la calidad de vida y la discapacidad. Por eso es importante el tratamiento. Afecta más a la mujer que al hombre, ¿sí? 2-1. Bueno, y acá algunos otros datos en relación al suicidio y demás. Bueno, ¿qué es la depresión? Según el manual de estadísticas de trastornos mentales, es muy específico, lo vamos a pasar, vamos a nombrar algunos. La idea es que ustedes conozcan los síntomas como una alerta también de la consulta, ¿no? De la consulta médica. Refiere a la presencia de 5 más de estos síntomas y tiene que haber uno de estos dos primeros y alguno de los otros sostenidos en un periodo de 2 semanas, ¿sí? Como mínimo. Es un estado de ánimo deprimido, aparece como manifestación esto del desinterés, ¿no? La falta de capacidad de placer, la pérdida o el aumento de peso. Acá es importante considerar que la alteración es en relación al peso, pero no necesariamente es una disminución. También el aumento de peso puede ser una señal de la alteración. Insomnio, bueno, trastornos del sueño, que son varios, pero el más frecuente es el insomnio. Agitación o enlentecimiento psicomotriz, ¿sí? Fatiga o pérdida de energía. Acá es importante considerar que algunos de los síntomas van a ser recurrentes, similares a las enfermedades, algunos síntomas muy significativos y en las enfermedades reumáticas. Entonces es importante también considerarlas para, bueno, atender también ese síntoma si refiere a la depresión también asociada a la enfermedad reumática. Sentimientos de inutilidad o culpa inapropiada o delirantes, esto lo vamos a ver un poquito más adelante en relación a una tríada negativa que tiene que ver con este pensamiento insistente y negativo en relación a uno mismo, al mundo y al futuro, ¿sí? Y esta culpa que también subyace a ese pensamiento y a ese sentimiento, esto de todo me pasa a mí, nada bueno va a suceder. Bueno, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida. Los síntomas entonces no cumplen con los criterios para un episodio mixto. Bueno, esto es un poquito más complejo, no es necesario, y después, bueno, pensar también esto de que puede estar algún síntoma o la depresión asociada a una enfermedad. Bueno, hay una clasificación, lo más importante es discernir entre una depresión mayor y un episodio depresivo menor, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la temporalidad. Si de repente un día aparecen estos síntomas, o 2 o 3 días, y después revierte, obviamente hay que tratar también esa sintomatología, pero no estamos hablando de una depresión mayor, ¿sí? Sin embargo, si esto se sostiene 2 semanas en adelante, con la presencia además de estos 5 síntomas que mencionaba el DSM-5, bueno, es para atender y preocupar. En ambos casos en realidad hay que atender el tema, pero sí estamos hablando en este segundo caso de una depresión mayor, y es importante la consulta a tiempo y el tratamiento adecuado, ¿sí? Y después hay otras que están, bueno, otras clasificaciones que tienen que ver con otras manifestaciones o fenómenos psiquiátricos o psicológicos también, que hay que estar atentos, y bueno, la primaria y secundaria, que
es lo que les decía, ¿no? Si está asociada a una enfermedad somática, ¿sí? Lo importante acá es saber es que muchas personas con depresión no reciben ni diagnóstico ni tratamiento, ¿sí? Entonces la idea de esta propuesta es considerar esta sintomatología como para atenderla de manera temprana, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas fisiológicos tienen que ver con esto de los problemas de sueño, la falta de energía, el cambio de apetito, como decíamos, el cambio en las habilidades motoras, la disminución en la concentración. Y en cuanto a los emocionales y los asociados a estas emociones también, sentimiento de culpa, la falta de interés, esta tristeza excesiva, sin causa aparente, ¿no? Ideación suicida, y bueno, también todo lo relacionado entonces con la irritabilidad, el dolor y una percepción exacerbada del dolor, también está muy vinculado. Y bueno, la rumiación obsesiva, que tiene que ver con esto que observamos desde la psicología, de la relación pensamientos, emociones y conductas, ¿sí? Es decir, aparece esto también de la ansiedad, de las fobias ligadas a esta angustia o esta tristeza excesiva, y esto determina también pensamientos en un ida y vuelta, más que una determinación, es esta cuestión que hablamos de cómo influye un factor o una dimensión en el resto, ¿no? Entonces se genera esta rumiación obsesiva, negativa, y esto también en las conductas, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante en relación al afrontamiento y cuál es la conducta más habitual o el mecanismo de afrontamiento más habitual en las personas con depresión. Bueno, hay algunos factores predisponentes, ¿no? Frente a esto que también surgía en relación a los prejuicios. Bueno, esto es una cita, obviamente, que desde el punto de vista de las teorías biológicas es, la verdad, es un poco más complejo, pero sí es bueno saber que hay aspectos neurobiológicos, que el 30% de los pacientes con depresión tienen antecedentes de trastornos afectivos familiares de primer grado, y que entre el 10 y el 15% de las depresiones están relacionadas con problemas médicos. Y en cuanto a los factores predisponentes desde el punto de vista psicosocial, bueno, esta actitud de irritabilidad o esta cuestión del neuroticismo, hay algunos, se evalúa en la personalidad, y en general el tema de la dependencia aparece como un factor predisponente. Trastornos de personalidad. Bueno, acá en relación también a las experiencias de vida, experiencias de abuso, de negligencia y maltrato en la infancia, experiencias traumáticas. Acá es importante definir, tanto en lo que refiere a trauma como estrés, aclarar que no necesariamente, si bien es un factor predisponente, esto no indica que las personas que hayan vivido alguna situación traumática o estresante van a desarrollar indefectiblemente una depresión. Y el trauma también se define en función al desequilibrio o no que tiene, digamos, la persona en relación a ciertos factores externos estresantes y la capacidad que tiene el sujeto de responder favorablemente o no a esos factores externos, ¿sí? Esto explica por qué en iguales condiciones algunas personas se enferman y otras no, ¿sí? Pero bueno, es un factor importante para considerar. Bueno, alguna muerte familiar, problemas interpersonales, violencia familiar, problemas económicos, problemas laborales, desastres naturales y desastres económicos. Cuando leo esto me asusto un poco porque, digamos, por eso les digo que no todo el mundo enferma, pero sí es algo que, bueno,
en este momento en particular, digamos, hay muchos de estos factores que se están poniendo en juego, y eso sumado a la historia personal o otros factores que cada uno pueda sentirse identificado, bueno, sería como pensar que todos estamos deprimidos. No es así, digamos, es algo para atender, pero bueno, también en función de los recursos y las capacidades que cada uno haya desarrollado hasta acá, o bueno, aprendido también, ¿sí? Pero bueno, esto viene bien para hacer la distinción entonces entre lo que es la depresión y lo que es la tristeza. El episodio depresivo, como veníamos diciendo, presenta un conjunto de más síntomas, además de esta tristeza. Y además de que la tristeza es excesiva y sostenida en el tiempo, también están entonces los cambios en el peso, el insomnio, la fatiga y la inactividad. ¿Sí? En cambio, en la tristeza no es tan intensa, esto es relativo, digamos. Puede haber, digamos, como tristeza, sentir en ese momento la persona también algunas de estas cuestiones de que es muy intenso la angustia o el dolor o la tristeza que siente, pero en general no se acompañan de los otros síntomas y tampoco se sostiene en el tiempo. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Que en el caso del episodio depresivo dura más de 2 semanas de forma continuada, y la tristeza es ocasional, pasajera, no dura más de unos días. En el caso del episodio depresivo, hablamos entonces de que es incapacitante, que interfiere en la vida cotidiana y que provoca deterioro. Y en el caso de la tristeza, no es incapacitante ni persistente, y podemos, con algunas dificultades, pero podemos seguir con nuestra rutina normal, ¿sí? Y lo más importante acá a considerar es esto de que no existe una causa específica directamente relacionada en el episodio depresivo. Esto es algo significativo en las consultas, ¿no? Cuando hacemos las entrevistas respecto de las cuestiones diagnósticas, ¿no? Y suele ser provocada por un hecho concreto que podemos identificar fácilmente en el caso de la tristeza. El paciente puede referir por qué está triste. En el caso de la depresión es difícil identificarlo, poder comentarlo. Vale, Bueno, perdón, sí, se escucha bastante mal. Sí, fíjate si con los auriculares dale. mejora. Si tengo algún problema de internet, gracias, seguimos. Hasta acá se escuchó, retomo la diapo anterior. Bueno, les comentaba, lo importante entonces también de hacer una distinción entre depresión y duelo. En el caso del trastorno depresivo hay sentimientos de culpa persistentes e inutilidad, pérdida de autoestima, y en el caso del duelo no patológico hay menor cantidad de síntomas depresivos, no hay pérdida de la autoestima, y el sentimiento de culpa no es frecuente en este caso. ¿Sí? Hay, el dolor o la angustia está causada o identificada en la pérdida, ¿sí? Estamos hablando de un duelo. En el trastorno depresivo cursa con episodios de inicio brusco, y en el proceso de duelo no suele haber identificación suicida, ¿sí? En el trastorno depresivo, la ideación suicida con riesgo de llevarla a término, y en el duelo no existe un deterioro funcional prolongado y marcado de la actividad. Y en el caso del trastorno depresivo, el deterioro funcional es prolongado, se habla de mayor gravedad si se quiere, y en el caso del duelo hay menor interferencia porque la duración y la gravedad de los síntomas es menor, ¿sí? Y otra cosa que les quería aclarar es que el duelo obviamente tiene un proceso, y ahí, bueno, a veces la tristeza se sostiene en el tiempo, pero lo más importante es que acá hay una causa que, bueno,
hay distintos momentos del duelo, pero lo importante es esto de identificar que no esté ligado a otros. Bueno, acá para compartirles simplemente el modelo cognitivo de la depresión de Beck, que también, bueno, después nos sirve, digamos, como un formulario, un instrumento diagnóstico, que según el modelo cognitivo de Beck de depresión, la adquisición y el procesamiento de información sesgada tiene un papel primordial en el desarrollo y en el mantenimiento de la depresión. Esto quiere decir que los eventos adversos que ocurren en etapas tempranas de la vida pueden conducir al desarrollo de esquemas depresivos y que se caracterizan generalmente por creencias autorreferenciales negativas, esto que les venía contando, ¿no? En relación a que la interpretación también de estos eventos adversos o de situaciones en edad temprana quedan ligadas a la culpa y a lo autorreferencial. Muchas veces hasta refieren esto de me lo merecía, ¿no? Yo no era buena, ¿no? Y estas cuestiones también en relación a esta tríada negativa, ¿no? En relación a esa situación, en relación a uno mismo, y como decíamos, al futuro y al futuro. Estos esquemas latentes pueden activarse por factores estresantes posteriores. Una vez activadas, confieren vulnerabilidad para la depresión. Acá, bueno, en relación a lo mismo que les decía, ¿no? Que quedan ahí latentes, pero pueden desarrollarse o no, o activarse con factores estresantes posteriores. Los estímulos emocionales internos o externos serán procesados desarrollando un esquema basado en el sesgo de la atención, del procesamiento emocional y de la memoria, ¿sí? Acá, bueno, nuevamente este tema también en el foco de la atención y en los pensamientos autorreferenciales. Bueno, y entonces la resultante presencia de síntomas depresivos refuerza ese esquema autorreferencial, ¿sí? Pero bueno, hablamos hasta acá de depresión para traerlo en relación al dolor crónico. Entonces, como comentaba anteriormente en relación a los datos de la OMS, bueno, la prevalencia es alta a nivel mundial, 300 millones de personas, y como está asociada a la discapacidad y a la morbilidad, es acá donde nos interesa pensarla en relación al dolor, y cómo también se retroalimentan, ¿no? En algunas acepciones o tratamientos multidimensionales del dolor crónico, la depresión, el insomnio y la ansiedad son temas a atender directamente también en el tratamiento para colaborar o por la incidencia que tiene en relación a la percepción y a la experiencia, tanto sea por lo que venimos viendo también en relación al dolor, que es una experiencia subjetiva, desagradable, todo lo que venimos comentando en otras charlas, y entender que trabajar también sobre la depresión, la ansiedad y el insomnio, los trastornos del sueño, actúan directamente sobre la experiencia de dolor y el umbral de dolor. La prevalencia de la depresión es mayor en la población general, es del 3 al 10% cuando coexiste una enfermedad física crónica. Esta tasa es aún más alta. Esto es una afirmación también importante a considerar. En aquellos con artritis reumatoidea y en osteoartritis, que es la artrosis, la depresión es 2 a 3 veces más frecuente que la población general. La mitad de los pacientes con fibromialgia tienen síntomas depresivos en algún momento de su vida. La disminución del umbral doloroso, bueno, implica entonces mayor también percepción del dolor, se acompaña de mayor limitación funcional y una peor respuesta analgésica, o sea, una peor respuesta al tratamiento. Por eso el tratamiento de la depresión en los pacientes con dolor crónico mejora la adherencia entonces a las intervenciones médicas y en muchos casos hay también una reducción del dolor. Por eso es importante entonces, bueno, atender, como les decía, y como la doctora en otras oportunidades nos ha comentado, la importancia de atender estos factores en relación al tratamiento también del dolor y la enfermedad primaria. Bueno, acá algunos trabajos donde
se encuentran relaciones en las diferentes enfermedades, en artritis psoriásica, prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión también en espondilitis, en quimsante, bueno, depresión en pacientes con enfermedad crónica, de artritis reumatoidea y en pacientes con fibromialgia. Bueno, acá no me quiero meter mucho porque no es mi tema, pero me pareció interesante algunos datos en relación a la fibromialgia, que igual el margen es muy alto, o sea, es muy extenso, entre un 21 y un 83%, bueno, sí, es bastante amplio. La prevalencia estimada de depresión en condiciones frecuentes de dolor crónico, y en artritis es menor, entre un 3 y un 31. Lo que creo acá, que lo venimos hablando en otras oportunidades, es que aparece también en la fibromialgia es este tema de la experiencia, ¿no? Subjetiva, y este tema de sensibilización y la experiencia de dolor exacerbado. Bueno, la depresión en artritis y osteoartritis, hay algunos factores de riesgo a considerar que se suman a esos predisponentes. En el caso de la artritis, bueno, prevalencia en las mujeres, la severidad del dolor, el grado de discapacidad y mayor deformidad, esto en relación a la experiencia también en la calidad de vida o en la pérdida de funcionalidad, a veces puede generar un factor de riesgo adicional o predisponente para la experiencia de angustia y todo lo que tenga que ver con sostener digamos, estos sentimientos de inutilidad o de malestar, o todo lo que decíamos. Bueno, la depresión previa, si existe, baja autoestima, estilo pasivo de afrontamiento, mala imagen corporal, poco contacto social. Y en el caso de la osteoartritis, el nivel de percepción del dolor, la escasa vida social, son pacientes que tal vez se aíslan un poco más, entonces eso genera un factor de riesgo, y las limitaciones físicas relacionadas con la edad o el índice de masa corporal, que ya son cuestiones que tal vez las resuelva el doctor Marino en la charla que viene. Bueno, vamos a pasar un poquito por el horario, creo, pero sí hay algunos factores de riesgo asociados adicionalmente en relación al dolor y el riesgo de suicidio, que es importante atender, que se exacerban esos factores predisponentes que les decía, pero además hay que pensar o indagar bastante más en el paciente si ha pensado en la muerte, si tuvo o tiene ideas suicidas, ¿no? Si hubo algunos intentos previos, y si tiene acceso a medios letales, ¿sí? Ahí me están avisando que hable más fuerte. No sé si es de ahora. Bueno. ¿Seguimos? ¿Se sigue escuchando mal o ahí mejor? Bueno, lo intentamos. Seguimos. Yo por acá veo que señal de internet tengo, pero bueno, tal vez sea alguna dificultad de mi servidor de internet, no lo sé, o el día. Bueno, todo esto que les comparto es para poder pensar intervenciones posibles, y desde la entrevista con el paciente, ya la entrevista médica, en el caso del reumatólogo, como decía la doctora en otras oportunidades, conocer un poco más al paciente y indagar es muy importante para, si es necesario, hacer la derivación a psiquiatría o a psicología en el caso necesario. Lo importante es evaluar al paciente, comprender la experiencia subjetiva del dolor, cuáles son las diferentes estrategias de afrontamiento, características de ese paciente y qué es lo que va a necesitar para poder intervenir, cuáles son también las características de personalidad,
poner en contexto y contexto también temporal, ¿no? En relación a el inicio, ¿no? del dolor y el inicio también de las emociones o las angustias y las cuestiones relacionadas también con la posibilidad de tener depresión. El contexto familiar, bueno, la educación, la ocupación, el contexto económico, esto es importante también en relación a si la familia acompaña o no, a si comprende el paciente qué es lo que le está pasando y si se le va a indicar un tratamiento, si está comprendiendo cómo tiene que seguir las pautas de ese tratamiento. También el tema del acceso, ¿no? Es un tema a considerar también, y como les decía, indagar sobre las conductas del sueño, ¿sí? Además de otras conductas cotidianas. Bueno, evaluar también estos factores psicosociales, los psicológicos y los físicos predisponentes, que son los que nombraba, si hay coexistencia con patologías psiquiátricas, si también hay trastornos de ansiedad o de ansiedad generalizada, si hay alguna posibilidad de abuso de sustancias. Es importante también acá considerar si está el tratamiento o si estuvo en algún momento y cómo lo transitó. Antecedentes de ideas autodestructivas, como les decía, intentos de suicidio, también valoración del riesgo y el consumo de psicofármacos. Todo esto es importante en la entrevista. También, bueno, hay herramientas que son estas que les comentaba, la escala de presión de Beck, también hay escalas de ansiedad de Hamilton, bueno, inventario de estrategias de enfrentamiento, otros cuestionarios de salud, hay también de calidad de vida buenos, y el de personalidad. Esto sería también para en la evaluación y en la intervención médica poder indicar el tratamiento farmacológico. Bueno, acá hay algunos que algunos conocerán, que también se utilizan para modular la experiencia de dolor, con lo cual, si bien no se definen como antidepresivos, a veces en combinación con el tratamiento del dolor, la doctora ya nos ha contado en otras oportunidades que pueden ser útiles en ese caso, y como nos contó la vez pasada también el tema de los antiinflamatorios, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las intervenciones posibles pensando en qué hacer? Acá nuevamente los que les comentaba en la charla pasada acerca de las intervenciones de lo cognitivo-conductual tienen que ver con revisar estos patrones cognitivos primarios que les mencionaba en relación a esta visión negativa del futuro, esperar desastres, frustraciones y pérdidas en relación al mundo, que el paciente también se atribuye a sí mismo cierta culpa, ¿no? Por estas experiencias displacenteras que son un defecto de él. Y esto en general está relacionado con estos modelos de afrontamiento que se ven en los pacientes con depresión, que son de catastrofización, que son estas cuestiones que les comentaba, que de algún modo magnifican también el valor amenazante e intervienen directamente en la percepción del dolor. Y también esto de la sensación de indefensión, la falta de control, ¿sí?, sobre los síntomas. Y la evitación, que termina no exponiéndose entonces a ciertas situaciones que generan temor o inseguridad y refuerzan esta cuestión de la soledad, del aislamiento, del desamparo, ¿sí? Entonces acá, bueno, les traje nuevamente cuáles son las intervenciones posibles en relación a esos modelos o esos mecanismos que el paciente ya trae como desadaptativos y que lo que hacen es reforzarle la misma patología, y cómo intervenimos los psicólogos para acompañar, o cómo se interviene también en atención primaria desde la cognitivo-conductual para trabajar sobre nuevas estrategias de afrontamiento más sanas y convenientes, ¿sí?
Acá la intervención es más directiva, en depresión se interviene, digamos, si bien obviamente se trabaja con la palabra, con el discurso del paciente, hay intervenciones más directivas porque hay que trabajar sobre estos mecanismos de afrontamiento para proponer nuevas, digamos, conductas, nuevos pensamientos y que esto pueda dar lugar a algunas emociones positivas, ¿sí? Que tiene que ver entonces con esto de las herramientas que tenemos hoy también disponibles, de conciencia plena, bueno, el Tai Chi, que también opera directamente sobre la experiencia de dolor, que Sonia siempre nos cuenta y sabemos que hay evidencia respecto de Tai Chi en el dolor. Bueno, y se utilizan entonces habitualmente estas herramientas que lo que hacen es disminuir el impacto negativo, ayudan a aquietar, a mejorar también la autoconfianza y la autoestima. La propuesta acá fundamental en la depresión es esto, un poco desestructurar estos pensamientos en relación a la culpa, en relación a esto de soy lo peor, ¿no? Este pensamiento tan con un deterioro tan importante del amor propio, de la autoestima, ¿sí? Entonces la idea es a través de estas técnicas poder reforzar o devolver algo de estas cuestiones, ¿no? Obviamente no es el objetivo de la charla porque no es mi disciplina, pero esto quiero que quede claro que bueno, hay un tratamiento médico, un tratamiento farmacológico, y lo que hace todas estas técnicas es acompañar, ¿sí? En el caso obviamente de una depresión mayor o en el caso de este episodio que describíamos como mayor. Casos de una depresión menor o de estos periodos de tristeza excesiva, acá podemos intervenir de esta manera, ¿sí? Bueno, y como les decía también, en el caso de la reestructuración cognitiva, el objetivo esto de trabajar sobre las creencias, las ideas y los prejuicios también que aparecen, acá también con todo lo que es la psicoeducación, con identificar los pensamientos disfuncionales, con un autocuestionamiento, ¿no? Como un poco conocer también cómo se enriquecen esos pensamientos en relación al contexto, ¿no? Tal vez son ideas vinculadas con alguna tradición familiar, con creencias muy arraigadas a la familia o a la historia personal, y acá es muy importante poder revisarlas para modificarlas, ¿sí? Por último, bueno, esto de la flexibilidad psicológica que me parece importante considerar en relación a salir un poco de esos estándares que quedaron planteados al inicio también, ¿no? De que, bueno, ver frente a la depresión, la otra alternativa es la felicidad plena o estos ideales filosóficos como si la felicidad sería estar contento todo el tiempo, o que la vida debería ser eso y no hay incorporación de sufrimiento. Y en realidad, bueno, entendemos que son momentos, que hay que flexibilizar un poco estos preceptos por ahí tan arraigados y entender que hay momentos, que bueno, que esto del sufrimiento también es parte de la vida, que todo lo que tiene que ver con estas cuestiones hay que incorporarlas como parte de uno, incluso la tristeza también, y bueno, por ahí salirse entonces de estos estándares o mandatos, tanto sea familiares, sociales, culturales y demás, y poder incorporar esta flexibilidad permite desarrollar algún afrontamiento, algún modo mayormente saludable para encarar, digamos, el día a día. Y bueno, también este tema de la aceptación, que bueno, en general es un proceso, más que una aceptación sesgada, se habla de poder simbolizarla, ¿no? De poder ponerla en palabras o en actos o en arte. Esto que comparten en el grupo también es interesante, ¿no? De sentirse un día mal
esto que compartían de ese cuadro, ¿no? Y poder ponerlo, simbolizarlo y elaborarlo desde ese lugar también es una manera de aceptar que también estamos tristes, que estamos enojados en este momento, que hay días y días, y esto es importante también. Y promover entonces, bueno, las personas significativas, esto es importante, cada cual de acuerdo a su grupo de pertenencia, este grupo, los que, bueno, se sientan contenidos por su familia, los equipos profesionales, ¿sí? Las instituciones de las que forman parte, y después toda la literatura y bibliografía recomendada, que hay mucho disponible y que también es importante tenerla en cuenta. Bueno, hasta acá me están llegando mensajes que se escucha mal, pero bueno, hasta acá tenía pensada la charla. Sí, gracias, Vale. Te digo que y a los pacientes también, que estuvo muy bien organizada y que lo que no se escuchó, las diapositivas son muy buenas, las pueden leer después cuando salga el video e ir siguiéndolas desde ese lugar. A veces las condiciones tecnológicas no colaboran demasiado, pero bueno, muchas gracias por el trabajo y por todo lo que haces y te interesas. Gracias. Vamos a dejarle ahora el tiempo a Sonia con la clase de Tai Chi.